Bienvenidos, soy Moisés Naim desde Washington. Encantado de estar de nuevo con ustedes, como siempre. En noviembre del año 2017, el Senado de Estados Unidos tuvo una sesión histórica. Era la primera vez en 40 años que los senadores se reunían para discutir la autoridad del presidente para lanzar un ataque nuclear. El debate se dio poco después de que Donald Trump y el dictador de Corea del Norte, Kim Jong-un, intercambiaran públicamente una serie de amenazas que pusieron el mundo en alerta roja. Y es que el presidente de Estados Unidos, por ejemplo, ha hecho declaraciones como esta. North Korea best not make any more threats to the United States. They will be met with fire and fury. Los senadores alarmados sacaron a flote un tema del que se habla poco, pero que importa mucho, no solo para Estados Unidos, sino también para el resto de la humanidad. Y este es el tema que vamos a discutir hoy. ¿Quiénes tienen la autoridad para lanzar un ataque nuclear? ¿Cómo es el proceso a través del cual se activan estas armas mortales en los diversos países que tienen arsenales nucleares? ¿Existe realmente un botón nuclear, como alegan Donald Trump y Kim Jong-un, y cada quien discute quién lo tiene más grande? ¿O hay normas y mecanismos para evitar que un líder lance un ataque con consecuencias devastadoras? Estas y otras urgentes preguntas que nos afectan a todos, en todas partes, las exploramos a continuación. Miren. When danger threatened him, he never got hurt. He knew just what to do. He ducked and covered. Durante la Guerra Fría, videos como este preparaban incluso a los más pequeños para una guerra nuclear. A medida que Estados Unidos y la Unión Soviética acumulaban decenas de miles de armas nucleares, ambos gobiernos desarrollaron elaborados sistemas para lanzar un mortal ataque en un abrir y cerrar de ojos. Hoy, Estados Unidos y Rusia tienen más del 90% de todas las armas nucleares en el mundo. Y aunque han pasado 25 años desde el fin de la Guerra Fría, estos gobiernos siguen manejando sus arsenales casi de la misma manera. A pesar del alardeo del presidente Donald Trump sobre su gigantesco botón nuclear, en Estados Unidos tal aparato nunca ha existido. La decisión de lanzar armas nucleares comienza, en cambio, con este maletín conocido como el balón nuclear. Contiene el equipo necesario para enviar un mensaje codificado, autorizando al Pentágono a llevar a cabo el ataque. Todo en menos de 15 minutos. Pero, ¿quiénes pueden dar la orden? Kingston Reeve, quien lleva años respondiendo a las más complejas preguntas sobre las armas nucleares del mundo, nos reveló la respuesta, y es sorprendentemente simple. El presidente de Estados Unidos tiene autoridad absoluta para ordenar el uso de armas nucleares. Solo él, nadie más, y punto. En otras potencias nucleares, esta información es casi un secreto de Estado. Pero un reporte de la Unión de Científicos Preocupados descubrió algunos detalles. En Rusia hay 3 balones nucleares llamados Cheget, que corresponden al presidente, al ministro de Defensa y al jefe de las Fuerzas Armadas rusas. No se sabe, sin embargo, si la orden debe venir de los 3 o si el presidente ruso puede actuar por sí solo. La decisión está en manos de la primera ministra en el Reino Unido, pero puede ser vetada por el Parlamento y hasta por la reina. En Francia, el presidente tiene control casi total del pequeño arsenal nuclear francés. En países como India, Israel, Pakistán y China, la decisión recae en varios líderes. Y a pesar de que no se conoce casi nada del programa nuclear norcoreano, la propaganda sugiere que es solo Kim Jong-un quien tiene el poder de lanzar un ataque nuclear.
Algunos expertos aseguran que los países que dan la decisión a varias personas tienen ventajas sobre aquellos que otorgan la responsabilidad a solo una persona. Concederle a una sola persona la autoridad para ordenar el uso de armas nucleares es innecesariamente peligroso y está sujeto a errores de cálculo. Los seres humanos somos falibles. La falibilidad humana ha llevado a situaciones de pánico. El presidente estadounidense Richard Nixon presuntamente estuvo a punto de lanzar un ataque nuclear en una de sus tantas borracheras. Y en el país norteamericano, si un presidente da tal orden, no importa su estado mental, es poco probable que alguien pueda detenerlo. Nadie puede vetar la decisión del presidente de lanzar un ataque nuclear. El Congreso no puede intervenir. Y con la excepción de un gran motín o una crisis constitucional, no hay nada que se pueda hacer para revocar la orden una vez que se da. Otra vulnerabilidad es que un líder reciba información incorrecta de los sistemas de alerta. Estas falsas alarmas pusieron al mundo al borde de un conflicto nuclear en más de una ocasión durante la Guerra Fría. Y es un riesgo que aún existe. The U.S. Pacific Command has detected a missile threat to Hawaii. A missile may impact on land or sea within minutes. This is not a drill. De las 9 potencias nucleares, únicamente Estados Unidos y Rusia pueden lanzar un ataque en solo minutos. Estos antiguos enemigos de la Guerra Fría, que aún mantienen sistemas diseñados para esa tensa época, tienen la vida de millones en sus manos. Y en Estados Unidos, donde Donald Trump está reescribiendo las reglas de cómo se debe comportar un mandatario, algunos se preguntan si también es tiempo de reescribir las reglas que dan autoridad absoluta al presidente sobre las armas más mortales del mundo.